Bendiga. Hoy, el día 14 de mayo, estamos celebrando el Día de la Madre. Muy feliz día a todas las que son madres, madres biológicas y madres espirituales. La palabra madre viene del latín mater, que quiere decir matriz, que es una raíz también que se usa para muchos otros idiomas. Es muy similar. Por ejemplo, en la palabra, en el hebreo, tenemos madre, es pero cuando queremos decir mamá o mami, decimos ami. Y la palabra amin, significa plural, quiere decir pueblos o naciones. Curiosamente, nos está dando el concepto de que dentro de un pueblo o nación hay muchas madres. El concepto del idioma hebreo no se enfoca a una sola palabra o un solo significado. Siempre es un concepto más amplio, como en este caso de muchas personas que están reunidas como familias y que tienen también madres en ella. Nuestra lectura de hoy está en el libro de Efesios 6 y el verso 4. Vamos a ver lo que nos dice Efesios 6 y verso 4. Nos dice: y vosotros padres, se refiere a padre y madre, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Gloria a ti, Señor. Nos está dando, a través del apóstol Pablo, Jesús nos da ciertas guías, ciertas enseñanzas para aplicar a nuestras vidas, y en este caso, cómo criar a nuestros hijos. Como dije en un principio, una madre no es solo quien da nacimiento biológico a uno o más bebés. Es una virtud del corazón. Es que la persona entrega amor, cuidados, tiempo, dedicación, y siempre va a tratar de acompañar a sus hijos a donde vayan y aún en sus sueños. Porque queremos guiarlos al camino, como nos dice la palabra, al camino de Dios, al camino de su luz, al camino que Él tiene preparado para cada una de las vidas de los que vivimos aquí y somos sus hijos. Una madre, muchas veces decimos, tenemos más que dos manos. Sin embargo, pareciera que tenemos muchas y cada una es para algo distinto. Sabemos que el ser madre involucra una amplia gama de actividades y dedicación. Enfermeras, cocineras, cuidadoras de niños, etcétera, apoyo del esposo, etcétera, etcétera. En el Génesis, cuando Dios crea a Adán y Eva, les dice que sean fructíferos y que se multipliquen, que llenen la tierra y la sometan, porque le estaba entregando autoridad sobre su creación. Sin embargo, para ser fructíferos y multiplicar la raza humana, solamente hay dos géneros que tienen que entrar en intimidad y no hay otro que un hombre y una mujer. Cuando el día de hoy sabemos que es la mano del enemigo y la maldad en el corazón que pone el enemigo y la ha puesto desde un principio, siempre ha tratado de separar la verdad de Dios y alejar a toda la humanidad del entendimiento de su palabra y de su voluntad. Cuando el feto está desarrollándose dentro de una madre, el Salmo 139:13 nos habla que le dice: tú fuiste quien formó todo mi cuerpo.
tú me formaste en el vientre de mi madre. Y esa es la verdad. Es Dios quien nos forma, es Dios quien nos crea. Desde la época de Adán y Eva que los creó, nos sigue creando, dando la vida dentro de cada madre, de cada persona que queda embarazada a través de esa multiplicación y fructificación. Cuando Dios da su ley a través de Moisés para su pueblo, le indica que siempre esté enseñando de él sus estatutos, sus mandamientos, que no se olviden de hablarle de sus proezas, de todas las cosas y milagros que ha hecho, y que ellos son testigos, y que pase de generación en generación. En Éxodo 20:12, cuando Dios le dice, dentro de las tablas de la ley de los 10 mandamientos, le dice, honra a tu padre y a tu madre, porque por eso es que tendrás vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Esa tierra prometida, podemos decir, quedó en el Antiguo Testamento en la zona geográfica de Canaán y del Medio Oriente, lo que es Israel. Pero hoy en día, la tierra prometida para los hijos de Dios, ¿cuál es? Es la presencia de Dios en nosotros. Es el Espíritu de Dios viviendo en nosotros y guiándonos a paso por paso, paso a paso en esta tierra, en este mundo que estamos, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, con Jesús. Amén. El apóstol Pablo, en Efesios 6:2, nos habla de lo mismo que Dios dio en el Éxodo 20:12, de honrar a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa, nos dice el apóstol, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Nuevamente lo está explicando al día de hoy, lo mismo que Dios dio en sus leyes. Cuando vemos en Proverbios, nos indica que debemos instruir a nuestros hijos desde pequeños. Nos dice el Proverbio 22:6, instruye al niño en el camino que debe andar, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando lo guiamos, le enseñamos el camino honesto y de luz, le enseñamos el camino hacia Dios con reverencia y amor de Él, con respeto. Lo estamos ayudando a desarrollar habilidades en Él para que el Espíritu Santo también se manifieste en su vida. Esas habilidades y talentos que cada uno conserva y desarrolla no son otra cosa que puestas insertadas por Dios para la vida de cada uno. Gloria a Dios. También nos indica que en Proverbios 17:6, que los hijos son corona de los ancianos, son corona para sus padres, pero también son la gloria para ellos. Proverbios 17:6 nos dice, corona de los ancianos son los hijos de los hijos, y la gloria de los hijos son sus padres. Qué hermoso ver cuando va de generación en generación el conocimiento de Dios, el hambre por su palabra y su presencia, el orar juntos en familia y poder compartir esa discusión de su palabra, que las revelaciones que pone a uno y a otro, es tan hermoso para muchos que no conocen,
de Dios y no conocen de la palabra, puede ser aburrido. Dirán, estos aburridos, qué cosa tienen, ¿no? Vamos a tomar a las fiestas, vamos a disfrutar, vamos a gozarnos con los bailes, etc. Pero ¿por qué no buscar de Dios y gozarse en Él? Nos habla la palabra que es un gozo interno que no tiene comparación. Es la alegría y todo lo que nos da para poder llenarnos. ¿Qué es una llenura con el Señor? Es que no te va a faltar absolutamente nada. Todo lo vamos a recibir de Él y vamos a poderlo honrar y darle gloria con su sabiduría, con su gozo, con su paz. Y todos, por eso dice que como hermanos de fe, como una familia que le pertenecemos a Él, familia divina, ya que hemos venido a sus pies, vamos a gozarnos con Él, con su presencia, de manera que los impíos, los del mundo, los que no lo conocen, no entienden. Porque las cosas espirituales se disciernen con el espíritu y las cosas carnales con la carne. Y no puede haber mezcla, no puede haber interacción entre uno y otro, porque o eres espiritual o eres carnal. Carnal no quiere decir que vas a estar en pecado. Carnal quiere decir que eres humano 100%, que te mueves de acuerdo a tus sentidos, los 5 sentidos físicos de la carne. Eso es lo que significa ser carnal. En 1 Samuel 1, en el Antiguo Testamento, nos habla de la historia del profeta Samuel. Nos habla que era una pareja que no podían tener hijos. Él se llamaba Elcana y ella se llamaba Ana. Ana es Hana en hebreo, que quiere decir gracia. Ana o Hana era estéril. Según la ley y la tradición de aquella época, cuando la mujer, la esposa, no podía tener hijos, era permitido que el esposo tomara una segunda esposa para poder tener descendencia. Y se consideraba como una maldición el no tener hijos. Resulta que Ana siempre está triste porque la segunda esposa se burla constantemente de ella. La hace sentir mal, le hace sentir, yo tengo hijos, tuvo 5 hijos, y la otra no podía. Que cuando iban a las fiestas, a las celebraciones religiosas, ella con sus hijos participaban en los sacrificios y ofrendas, y la esposa primera no podía, no quería tampoco, por lo mismo que estaba atribulada siempre y afectada por la intervención y burla de la segunda esposa. Cuando llega un día y que va al templo a orar a Dios y le entrega su corazón, se vuelca completamente, y nos dice en 1 Samuel en el capítulo 1 que ella está afligida llorando a Dios y ora de esa manera y que le pide que quiere tener un hijo. Su rival, nos dice, la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y cada año hacía lo mismo. Cuando ella vuelca su corazón y le dice, oró y lloró abundantemente: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida,
y no pasará navaja sobre su cabeza. Oraba largamente de esta manera. Le está entregando, primero, está volcando su deseo de tener un hijo varón. ¿Por qué un hijo varón? Porque es a través del varón la descendencia, la herencia de las tierras y la responsabilidad primaria de la familia. Es quien continúa, se supone, la enseñanza de los padres. Pero acá le está diciendo de que cuando naciere sería entregado al servicio de Dios. ¿Cómo es esto? Nos dice que no pasará navaja sobre su cabeza. Es lo que Dios tiene un tiempo de separación para los que lo sirven y son conocidos como los nazareos. No se cortan. En algunos casos son por meses, que está cerca de un año. En otros casos es por algunos años. Pero en este caso ella le está ofreciendo que este hijo lo va a dedicar a su servicio toda su vida. No es ese tiempo señalado por otros, sino que toda su vida va a ser siervo de Dios Todopoderoso. Aleluya. Y el sumo sacerdote que estaba en el templo la ve y le dice después cuando la despide que se haga lo de tu corazón, el deseo de tu corazón. Y así fue. Y Dios obró en ella y luego nos dice en el verso 20, al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel quiere decir Dios oyó. Dios me escuchó. Y así es como nace Samuel, el profeta Samuel, en el Antiguo Testamento. La mujer había ofrecido la vida de Samuel, pero como bebé obviamente tenía que cuidarlo, alimentarlo, dirigirlo hasta cierto tiempo. Era costumbre darle de mamar por 3 años. Entonces, al 4.º año, cuando iba a cumplir 4 años, es cuando lo toma y lo lleva al templo para presentarlo y entregárselo al cuidado del sumo sacerdote. Y es allí cuando la vida de Samuel va a empezar a caminar, conociendo de Dios, siendo discipulado por el sumo sacerdote Elí. Y Dios va a obrar en su vida como profeta. Luego, en el Antiguo Testamento también tenemos el caso de Sara, la esposa de Abraham, que era estéril. Pero Dios le dio la promesa de que iban a tener descendencia que iba a ser tan numerosa como la arena del mar o como las estrellas del cielo, que no se iban a poder contar. Siendo su esposa estéril, le está ofreciendo un futuro. Lo único que tenemos que tener, hermanos, es creer en Dios, creer en su palabra y en su poder. No hay nada imposible para él. Y así, luego, más adelante, nace Isaac, que es el de la promesa. Obviamente, pasaron como 20 años, ellos no entendieron y Sara le dice a Abraham, de repente, que quiere Dios, quiso ayudar a Dios en que nazca tu hijo, tu descendencia a través de mi esclava. Y así fue como nació Ismael. Pero cuando llega el momento, con el tiempo de Dios y cumpliendo su promesa con su poder, es cuando nace Isaac, el hijo de la promesa. Luego, más adelante, Isaac consigue una esposa y que amaba mucho, Rebeca. Y con ella resulta que también es estéril. Pero luego de orar, es que Dios
la hace concebir. Y concibe mellizos, mellizos que salieron Esaú y Jacob. Y Jacob sabemos que es el patriarca de las 12 tribus de Israel. Y curiosamente, de los hijos de Jacob se enamora también de Raquel, y su papá de Raquel le hace un truco en donde Raquel era la segunda, y según la tradición debían casarse en el orden cronológico. La mayor era Lea, entonces primero le entrega a Jacob Lea como esposa, y le hace trabajar 7 años adicionales por la segunda, que era la que él quería casarse, con Raquel. Y con Raquel tiene 2 hijos, José y Benjamín. Pero Raquel también era estéril, y también por resultado de la oración es que concibe. Luego, en el libro de los Jueces 13 nos habla de la madre de Sansón, otro caso igual. Y esto es curioso porque cuando a ella se le aparece el ángel para decirle que también era estéril y le dice que va a concebir, y va corriendo a decirle a la esposa, a contarle, se me apareció un ángel, y el esposo le dice, oh, pero sabemos que no debemos ver los entes espirituales, ahora nos vamos a morir. Pero el razonamiento de la esposa es, pero si me está diciendo que va a tener un hijo, ¿cómo nos vamos a morir? Primero, obviamente, va a tener que tener el hijo. Y no va a morir tampoco en el nacimiento, porque ¿quién iba a alimentar a ese hijo? Es curioso muchas veces como humanos, cómo reaccionamos. No nos damos cuenta de lo que decimos. En el profeta Eliseo, cuando en Segunda de Reyes 4 nos habla de la mujer tsunamita, que también era estéril y que pasados muchos años, ella finalmente tiene un hijo. Y así, todo es por motivo solo, resultado de la oración. La oración es poderosa. La oración puede cambiar decisiones de Dios, en donde estamos interviniendo. Y hablamos la semana pasada de la voluntad de Dios. Y estamos viendo cuándo Dios quiere trabajar con nosotros y nuestra intervención, cuán importante es. Siempre una oración de intercesión va a ser fuerte, siempre y cuando tengas esa relación fuerte con Dios Padre. El libro de Lucas, en capítulo 1, nos habla de María, la Virgen María, en donde se le aparece el ángel Gabriel para traerle las nuevas, las noticias de que ha sido escogida por Dios para traer al mundo a su Hijo Jesús. Curiosamente, si leemos en detalle, vemos que le dice, y Dios hará, tú vas a concebir, y todo le habla en el futuro, hasta el momento que ella dice, hágase en mí su voluntad. Porque Dios no puede imponer nada en ti si tú no le permites, si tú no le aceptas. Es así como María entonces queda embarazada de Jesús. Y le dice que primero va a concebir y le da el nombre, no la deja escoger un nombre. Le dice, este será su nombre. Será llamado también Hijo de Dios. Ella todavía no estaba casada viviendo con su esposo José. Y se supone que si es alguien que queda embarazada fuera del matrimonio, son apedreados a muerte. Es por eso que ella va a visitar a su prima, que es la esposa del sumo sacerdote, y que también habían pasado muchos años y en edad avanzada había quedado embarazada de Juan el Bautista más adelante. Cuando llega a visitar a su prima, el bebé, el feto en el vientre de Elizabeth, la prima de María, salta, se llena de gozo y empieza a moverse grandemente. Y es ahí
cuando Elizabeth reconoce que esto es de Dios, porque dice la palabra que se llena del Espíritu de Dios. Y ahí cuando ella le dice, bendita eres entre todas las mujeres. Amén, amén. Pero sabes, aún María, siendo mujer humana, no era perfecta, habiendo sido escogida por Dios para que traiga al mundo a su hijo como humano. ¿Por qué no era perfecta? Nos dice la palabra en Lucas, en Mateo también y Marcos, pero nos habla en Lucas de que el niño crecía, obviamente, con sus padres, llenándose de sabiduría y desarrollándose en fortaleza y en tamaño. Y Dios le daba gracia sobre él, derramaba su gracia. Pasaban los años, iba avanzando. Cuando llega a los 12 años, resulta que Jesús va con sus padres a Jerusalén a la celebración de la Pascua y hay mucha gente. Y Jesús se queda en el templo con los doctores de la ley discutiendo y hablando sobre la palabra de Dios. Cuando termina la fiesta, la gente está regresando a sus pueblos y María y José también están regresando a su pueblo. Cuando se dan cuenta en el camino, más adelante, nos dice 3 días más tarde, que Jesús no está con ellos. Quiere decir que se le perdió. Jesús se extravió de su lado. Es cuando se dan cuenta recién. ¿Y dónde está Jesús? Y han regresado a Jerusalén y lo han buscado en el templo y es donde lo encuentran. ¿Y qué les dice Jesús? Les dice, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron estas palabras. Sin embargo, como era aún menor, Jesús se sometió a ellos y fue con ellos de regreso a casa. Estamos viendo la imperfección de la humanidad, pero el poder de la oración y el resultado, lo que nos ofrece Dios. Sus promesas las cumple. Gloria a Dios. Cuando Jesús le anuncian que su madre y sus hermanos han venido a buscarlo, ¿qué dice él? ¿Quién es su familia? En Marcos 3, del 31 al 35 nos habla. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Estamos en la familia divina, estamos con Él como hermanos. Él es la cabeza de todo el cuerpo de Cristo. Nosotros, hermanos, familia de la fe, somos su cuerpo. Él es nuestro líder, Él es nuestro Salvador, Él es el que nos va a llevar siempre con Él a donde vayamos. Estaremos con Él. Cuando estuvo en la cruz, Juan 19, del 26 y 27 nos dice, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba allí cerca, dijo, a su madre le habló, mujer, he ahí tu hijo. Y después al discípulo le dice, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibe en su casa y viven juntos hasta el final. Pero su madre, que fue aquí en la tierra, en vida, que lo trajo al mundo, ¿qué nos está demostrando esto? Que no la dejaba olvidada, no la dejaba descuidada, la encargó
a uno de sus discípulos, al más joven, Juan, de quien se hizo cargo de ella hasta su última hora. Somos una familia y Dios nos habla de cómo vivir en esta tierra bajo sus enseñanzas como esa familia que le pertenecemos. Familia, hijos de Dios, hermanos entre nosotros. Filipenses 1:6, quiero cerrar con esta oración. Cuando dice, el apóstol Pablo habla a los filipenses, estoy convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Dios los bendiga. Gloria a Dios. Hasta la próxima.